tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Literae, para volver a compartir y principalmente aprender sobre la literatura de Argentina y todo el mundo. Hoy será un capítulo muy interesante y del cual no todos saben demasiado, y es nada más y nada menos que el género policial. Tendremos una entrevista telefónica con una escritora muy reconocida, Natividad Ortega. Visitaremos la Universidad de Filosofía y Letras de la UBA, donde nuestra reportera nos hablará acerca del género en nuestro país. Te compartiremos datos curiosos y mucho más. Para aquellos que no sabían, Edgar Allan Poe funda el género policial con 3 cuentos muy reconocidos: Los crímenes de la calle Morgue, El misterio de Mary Roget y La carta robada. Estos fueron publicados en 1841 y 1843. Tan amplia fue la difusión de un público ávido e interesado por seguir estas historias que pronto comenzó a considerarse al género como una literatura popular. Los escritores ingleses Arthur Conan Doyle escribieron la novela Un estudio en escarlata y las famosas aventuras de Sherlock Holmes. Estos cuentos y novelas serán reconocidos como un tipo específico dentro del género, el cual es el policial de enigma. En la década de los 30 en los Estados Unidos tiene lugar una crisis económica producida por la caída de la bolsa de Wall Street. En el marco de esta crisis se suceden una serie de huelgas y aumenta la desocupación, crece la corrupción y aparecen los matones. En este contexto, los escritores relatan historias que denuncian esa realidad, muestran los hechos y los valores que caracterizan esa sociedad y la crítica. Surge entonces un nuevo tipo de relato, el cual es el policial negro. Existían historias que narraban un crimen, un robo u otro delito. Es por esto que aparece por primera vez el personaje del detective. El conflicto narrativo, ese desequilibrio inicial que todo relato ofrece, se presenta en estos cuentos como un caso a resolver. Para que nos explique el desarrollo del detective en el cuento policial, vamos a tener una honrada entrevista telefónica con Natividad Ortega, quien es autora de infinidad de cuentos policiales reconocidos en Latinoamérica y el mundo. Démosle la bienvenida y hagámosla sentirse cómoda en Literae. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por darnos la oportunidad de entrevistarla. Es un honor tener a una de las escritoras del género policial en nuestro programa. Y sin dar más preámbulos, vayamos directo al punto. Natividad, ¿qué nos puedes contar de tus libros? Bueno, para ser más específica, ¿qué hay que tener en cuenta para empezar un libro del género policial? ¿Qué sugerencia les podrías dar a nuestros futuros escritores? No hay de qué. Gracias por invitarme a este programa. Para empezar un libro, hay que saber quién va a ser el personaje principal. En este caso va a ser un detective, ya que es el personaje central de toda literatura policial. Para dejar en claro, es aquella persona que toma a su cargo el caso y lo resuelve, descifra el enigma, descubre al criminal y lo atrapa. Al existir 2 tipos básicos de relatos policiales, es decir, el policial de enigma y policía negra, existen características propias de respectivos detectives. En el policía de enigma, el investigador es un personaje que puede ver más allá de todo y de todos. Es inteligente y sagaz, es analítico y observador. Para él, el caso se presenta como un desafío, un reto. No saldrá a las calles a perseguir a nadie. Escuchará testimonios, leerá los periódicos, examinará el lugar de los hechos. En este tipo de relatos, el personaje principal, es decir, el detective, tendrá un acompañante, quien será la pareja que aporte la torpeza, la lentitud del pensamiento, pero que hace posible que el ingenio del detective brille. En el caso del policía negro, el detective es parte de las calles, conoce ese mundo. Es el detective de la acción, quien persigue al delincuente y tropieza con la violencia y dispara. Es quien se tarda en darse cuenta, se equivoca, pero finalmente, a fuerza de recorrer callejón y encontrarse entremezclado en peleas, logra acceder a la verdad. ¿Y qué ejemplos nos podría nombrar de estos relatos policiales? La verdad es que existen muchísimos relatos policiales que tengan estas características, pero te podría nombrar, no sé, las narraciones de Arthur Doyle con el personaje de Sherlock Holmes.
los relatos de Gilbert Chesterton con el personaje del padre Brown o August Dupin en los cuentos de Edgar Allan Poe. Eso hace referencia más a los relatos policiales de enigma. En cambio, en el policía negro tenemos a Philip Marlowe de Raymond Chandler, quien aparece en Adiós Muñeca o El Largo Adiós. También tenemos a Sam Spade de Dashiell Hammett en la literatura Cosecha Roja o El Halcón Maltés. Bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de entrevistarla. Es un orgullo para nosotros tenerla y que sea una de las escritoras más reconocidas de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, así como Natividad Ortega nos contó recién acerca de las diferencias con respecto al detective en el policial de enigma y el policial negro, yo a continuación les voy a contar acerca de las características principales de cada uno. Primero tenemos al policial de enigma. El delito se presenta como un enigma o un acertijo. La solución no hay que ir a buscarla a otro lado debido a que hay que saber leer las pistas, hay que distinguir las huellas y hay que anudar los indicios con inteligencia. El caso suele resultar inexplicable para la policía o los agentes que deben encargarse de él, y reconociéndose incompetentes para develarlo, convocan al detective sagaz. La novela o el cuento se inician con una muerte o un delito que ya se ha cometido, pero que no se comprende. Nadie sabe cómo resolverlo. Se abre entonces la historia de la investigación y comienza el minucioso seguimiento del detective. Esa historia concluye más adelante cuando el investigador anuncia que ha resuelto el enigma. El relato entonces vuelve atrás en el tiempo y se narra la historia del crimen. Esto es cuando se reconstruye el caso. En ocasiones, haciendo gala de su ingenio, el detective explicará incluso los razonamientos falsos y la pista que se tuvo que descartar. Esos serán los rasgos principales que van a distinguir al policial de enigma, un delito que ya se ha cometido cuando el texto se inicia, una historia de la investigación que narra la búsqueda de los indicios de las pistas, una historia del crimen que regresa al pasado para contar lo que había sucedido antes y así presentar la resolución del caso. Luego tenemos al policial negro. En los relatos de el crimen suele ser violento, peligroso, conflictivo, tanto como en la sociedad que se describe, que es corrupta y gobernada por las leyes diferentes a las de la simple razón. El poder y el dinero tejen una compleja trama de intereses detrás de la cual crece la mafia. Las novelas y cuentos del policial negro suelen progresar con rapidez, los diálogos abundan y la narración fluye. El lector ya no se detiene en razonamientos deductivos. La historia de la investigación sucede al mismo tiempo que la historia de los crímenes. Ya no se narra un delito o un crimen que ha sucedido antes de que comience el relato. En el programa de día de hoy también vamos a explicar de la mano de nuestra reportera Milagros Heredia el género policial, pero en nuestro país, el relato policial argentino. Para ello, Milagros Heredia visitará la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, pasaré a darle la palabra a Milagros, que ya se encuentra en la universidad. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy me encuentro en la Universidad de Buenos Aires de Filosofía y Letras, donde podemos encontrar a muchos estudiantes y futuros escritores, y precisamente nos encontramos aquí ya que muchos de ellos han escrito relatos del género policial argentino, y a partir de ahora voy a pasar a explicar el mismo. En nuestro país, entre las décadas del 40 y 50, la literatura policial gozó de poco prestigio, iniciando en 1942 cuando Borges publica el cuento La muerte y la brújula. 3 años después, este escritor, junto a Cáceres, funda la colección El Séptimo Círculo, comenzando a difundir el género, principalmente el policía de enigma. Ya para 1953, la primera antología de autores locales se llama 10 cuentos policiales argentinos. En 1969, la colección Serie Negra por Ricardo Piglia permitió el reconocimiento del género. Así,
dando paso a reeditarse novelas que hasta entonces solo habían circulado en kioscos de diarios y revistas o en ediciones económicas de escasa difusión. En una suerte de homenaje al policía negro, en 1973, Osvaldo Soria publica Triste, Solitario y Final, una novela en la que el mítico investigador Philip Marlowe será el protagonista. Ese mismo año, Juan Carlos Mattini publica El agua de los pulmones, un policía negro cuya historia transcurre en la ciudad de Rosario. Ya para el año 1983 tenemos a Juan Sasturian, quien escribe en forma de folletín Manual de Perdedores. A lo largo de los años han surgido distintos relatos policiales. Solamente en esta edición he mostrado cómo ha ido avanzando dicho género. Muy bien, muchas gracias, Milagros. Bueno, ya habiendo mencionado, Milagros, las características del relato policial argentino, voy a explicar acerca del investigador que surge en este país. El investigador argentino, que es un personaje local que se encarga de una resolución que estará encarnado en la figura de un comisario. Ya no será un atildado aristócrata como en el policial inglés. En nuestros ejemplos literarios, el comisario casi siempre es jubilado o ya retirado, se dará cita en un bar para recordar y contar un caso que supo resolver en el pasado a un periodista o a un escritor que lo escuchará con atención. Y el relato permitirá entrever la inteligencia práctica de un personaje que cuenta con experiencia y con cierta sensibilidad para conocer la naturaleza humana. Don Frutos Gómez en los cuentos de Ayala Gauna y Laurenzi en los relatos de Rodolfo Walsh son ejemplos de estos comisarios. Bueno, para ya ir finalizando con el programa del día de hoy, vamos a hacer una dinámica nueva, la cual se trata de dar 3 datos curiosos acerca del género policial. Así que comencemos. Desde la Revolución Francesa se desarrolla una serie de controles que afectan a la vida de las personas. Y para ello estas deben ser identificadas y se implementan medidas técnicas que permitan reconocer a una persona, por ejemplo, por su firma. Así, las historias detectivescas surgen en el instante en que se asegura esta conquista, la más incisiva de todas sobre el incógnito del hombre. Se pretende que las personas, su identidad, dejen de ser un misterio que nadie se oculte más. En 1891, el policía argentino Juan Bucetich hizo las primeras fichas dactilares. Estudio en Escarlata fue la primera novela en que el personaje de Sherlock Holmes aparece. Esta fue publicada en 1887. En 1920, en los Estados Unidos, se sanciona la ley seca. Esta prohibía la fabricación, el transporte y la venta de bebidas alcohólicas. Esta prohibición provocó que comenzaran a prosperar los bares clandestinos y el contrabando ilegal. Chicago será una famosa sede del contrabando del licor y el enfrentamiento diario de gángsters. Entre los más renombrados, Al Capone introducía ron desde Canadá. El gobierno crea una agencia para hacer cumplir la ley y perseguir a los mafiosos y contrabandistas. Será Elliot Ness quien finalmente capture a Al Capone en la década de los 30. Tal fue la popularidad de estos personajes que pasaron a la historia de series de televisión y versiones cinematográficas de Los Intocables. Bueno, ahora sí hemos finalizado con el programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado y que principalmente hayan aprendido sobre los temas tratados y nos vemos en el próximo programa. Adiós.